Hay autos que hicieron historia, carros que se ganaron su nombre a base de años, millones de kilómetros y una reputación que nadie se atreve a discutir. Y luego están los otros, los que no inventaron nada, los que copiaron sin pudor, carros que aparecieron de la noche a la mañana con una cara demasiado conocida, líneas que ya habías visto, siluetas que gritaban un nombre famoso, pero con otro logo pegado encima, copias tan descaradas que daban vergüenza ajena. No hacía falta ser experto, bastaba mirarlos para decir, esto es un puro plagio. Algunas de estas copias intentaron disimular, otras no. Algunas se vendieron solo porque eran más baratas, y hay casos tan extremos que terminaron en demandas, juicios y escándalos legales, con marcas obligadas a cambiar diseños porque la copia era imposible de negar. En este video vamos a recorrer las copias más descaradas del mundo automotriz, empezando por las más suaves, las que todavía podían pasar como inspiración, hasta llegar a la copia más brutal de todas, una tan descarada que acabó en los tribunales. Quédate hasta el final, porque a medida que avancemos, las comparaciones se vuelven más incómodas, más evidentes y más descaradas. Y te aviso desde ahora, hay uno de estos casos que es tan absurdo que parece una broma, pero pasó de verdad. Número 1. Honda CR-V versus Haval H6. Esto no empieza con creatividad ni con una idea brillante. Empieza con algo mucho más frío. Alguien observa un carro que lleva años vendiéndose sin esfuerzo, que la gente compra sin miedo, que no necesita promesas exageradas ni trucos baratos para convencer, y decide copiar la jugada. No mejorarla, no arriesgar, no inventar nada. Copiar lo que ya funciona. Así aparece el Haval H6. No llega a romper esquemas ni a marcar un antes y un después. Llega a ocupar un espacio que otro construyó durante décadas. Desde el primer vistazo se siente conocido. El tamaño encaja perfecto, la forma es cómoda, la silueta no molesta, no provoca rechazo, no genera dudas. Todo está pensado para que el comprador sienta que ya lo conoce, aunque nunca lo haya tenido. Eso no es casualidad, eso es cálculo puro. La Honda CR-V llegó a ese punto de reconocimiento por un camino completamente distinto. No llegó copiando a nadie ni siguiendo modas pasajeras. Llegó después de años de uso real, años de familias cargándola hasta el techo, de viajes largos, de carreteras malas, de calor fuerte, de mantenimiento tarde y de dueños que no siempre hicieron las cosas bien. Y aún así la CR-V seguía funcionando. Esa constancia fue creando algo muy peligroso para la competencia. Confianza ciega. La gente no discutía si la CR-V era bonita o moderna. La gente decía, esa no falla. Y cuando un carro alcanza ese nivel, deja de venderse por emoción y empieza a venderse por tranquilidad. Mientras Honda construía esa reputación sin darse cuenta, Haval observaba con paciencia. El H6 no es un accidente ni una coincidencia. Es el resultado de estudiar qué tamaño vende más, qué forma no asusta, qué tipo de SUV compra la mayoría sin pensarlo demasiado. No copiaron una pieza exacta ni una cara específica, porque eso habría sido demasiado evidente y peligroso. Copiaron algo más rentable y más difícil de señalar. La fórmula completa. El tipo de SUV que sirve para todo, que no se ve raro, que no genera preguntas, que entra fácil en la vida de cualquiera. Eso es exactamente lo que la CR-V tardó años en perfeccionar. Y aquí entra la parte más sucia, porque el H6 no solo copia la idea, también copia el momento. Aparece cuando el mercado ya está educado, cuando la gente ya entiende que es un SUV familiar, cuando el miedo a ese tipo de carro ya no existe. Llega con el camino asfaltado, con el trabajo pesado ya hecho por otros. Honda se encargó de demostrar durante décadas que ese concepto funcionaba. Haval simplemente llegó a recoger los frutos. Luego viene el maquillaje, porque el H6 sabe que no tiene historia. Pantallas grandes, interiores llamativos, sensación de modernidad exagerada. Todo pensado para impresionar rápido, para ganar en los primeros minutos. No está diseñado para demostrar resistencia con los años. Está diseñado para seducir en el momento. Es un golpe bajo, porque no compite con durabilidad, compite con apariencia. No te dice, soy mejor. Te dice, mírame, me veo más nuevo. El contraste es constante y evidente. La CR-V se apoya en el tiempo, en lo que ya probó, en millones de kilómetros reales. El H6 se apoya en la duda del comprador moderno. Honda juega a largo plazo, Haval juega a la hora. Uno vende tranquilidad, el otro vende tentación. Uno no necesita convencer, el otro necesita distraer.
Número 2. Toyota Land Cruiser versus Baez BJ60. Aquí ya no estamos hablando de un simple "se parece un poco". Aquí estamos hablando de meterse con una vaca sagrada del mundo automotriz. El Toyota Land Cruiser no es un SUV más. Es un hombre que pesa, que impone respeto incluso a personas que no saben nada de carros. Es el tipo de vehículo que la gente asocia con guerras, desiertos, selvas, ONG, gobiernos, zonas donde si el carro falla, la cosa se pone fea de verdad. Esa fama no se compra con marketing, esa fama se gana sobreviviendo, y justo por eso alguien decidió aprovecharla. Bike vio algo muy claro. No todo el mundo puede pagar un Land Cruiser, pero muchísima gente quiere verse como si tuviera uno. Y ahí nace la jugada. El BJ60 y el BJ40 no nacen para competir desde la ingeniería ni desde la historia. Nacen para competir desde la imagen. Desde el primer segundo te quieren decir lo mismo que dice el Land Cruiser. Soy fuerte, soy serio, soy indestructible. La diferencia es que Toyota tardó décadas en que el mundo le creyera eso. Bike quiso que el mundo lo creyera desde el primer día. El parecido no es inocente, no es casual. Cuerpo grande, líneas cuadradas, postura dominante, presencia intimidante. Es el mismo lenguaje visual que Toyota perfeccionó con el Land Cruiser durante generaciones. Bike no copia un detalle, copia la actitud completa. Copia la forma en que el carro se planta en la calle y hace que los demás se vean pequeños. Copia esa sensación de poder silencioso que Toyota construyó a base de hechos, no de promesas. Lo más turbio es cómo lo hicieron. Bike fue lo suficientemente inteligente para no copiar exactamente un diseño y meterse en un juicio directo. Cambió lo justo, ajustó detalles, movió líneas, pero dejó intacto lo más importante, la impresión general. Esa impresión que hace que alguien lo vea pasar y piense inmediatamente en un Land Cruiser. Eso es lo que vende, eso es lo que roba. Y aquí viene la parte más morbosa. No es la primera vez. Bike ya tenía fama dentro del mundo automotriz por lanzar modelos demasiado parecidos a íconos del off-road. El BJ40, por ejemplo, fue señalado durante años por parecerse descaradamente a otros todoterrenos legendarios. No fue un error aislado, fue una forma de operar. Tomar imágenes que ya significan algo para el público y reutilizarlas como atajo comercial. Toyota, mientras tanto, seguía en lo suyo, probando, fallando, corrigiendo, mejorando. El Land Cruiser se volvió más caro, más refinado, pero sin perder su esencia. Cada nueva generación cargaba con el peso de la anterior, porque cuando tienes una leyenda no puedes darte el lujo de fallar. Bike no tiene esa presión. Bike no tiene décadas de reputación que proteger. Puede permitirse parecer fuerte sin tener que demostrarlo durante 30 o 40 años. Las consecuencias no fueron explosivas, pero sí incómodas. No hubo un gran juicio que saliera en todos los titulares, pero sí hubo comparaciones constantes, burlas, críticas y una sensación general en la industria de que Bike estaba jugando demasiado cerca del fuego. Toyota no necesitó demandar para dejar claro el mensaje. El simple contraste entre historia y apariencia hablaba solo, pero el daño ya estaba hecho, porque cada BJ vendido era una persona más comprando la ilusión de un Land Cruiser, no la experiencia real, no la resistencia probada, sino la imagen. Y eso es lo que hace este caso tan sucio. Bike no vendía un carro, vendía una identidad prestada, vendía el sueño de parecer parte de una historia que nunca vivió. Por eso este número 2 es tan potente, porque aquí la copia ya no es discreta, ya no es elegante, aquí ya hay intención clara de vestirse con la piel de una leyenda. Todavía no es el plagio más descarado del ranking, pero ya cruza una línea importante, la de usar la reputación extrema de otro como trampolín. Y si aquí todavía intentan disimular un poco, lo que viene después ya directamente no tiene vergüenza. Número 3. Jeep Wrangler vs Mahindra Thar. Aquí ya no hay forma bonita de decirlo. Esto fue un "me lo llevo igualito, pero más barato". El Wrangler es de esos carros que tú ves sin logo y lo reconoces al instante, porque su forma es casi una firma. Esa silueta cuadrada, la vibra de carro rudo, la imagen de aventura que vende desde hace años. Todo eso no se inventa en una tarde. Eso es una identidad que Jeep convirtió en símbolo mundial. Y Mahindra con el Thar se fue demasiado cerca de esa identidad. Tan cerca que el chisme no se quedó en internet ni en comparaciones de fanáticos. Terminó donde más duele, en abogados y tribunales. Lo que hizo el Thar fue simple y muy efectivo. Darte la misma película visual del Wrangler, pero en versión accesible. Para mucha gente, el Wrangler es un sueño caro. Entonces aparece el Thar con una pinta que activa la misma emoción. El mismo "yo también soy de aventura". La misma presencia de 4x4 rudo. Y ahí está el detalle sucio. No hace falta que sea idéntico tornillo por tornillo para que el público lo lea como lo mismo. Con que se parezca lo suficiente, el cerebro hace el resto. Por eso el Thar fue señalado tantas veces como lookalike del Wrangler en medios y comparativos
expectativas, porque el parecido era demasiado obvio para ignorarlo. Y lo fuerte es que Jeep no se quedó callado. Cuando Mahindra intentó mover el Thar a mercados como Australia, la cosa explotó. Jeep, a través de su grupo Hoy Stellantis, llevó el tema a la Corte Federal de Australia, y el resultado fue un golpe directo. Mahindra aceptó comprometerse a no importar, no vender y no comercializar el Thar en Australia en su forma actual, y además a darle aviso previo a Jeep si algún día intentaba llevar una versión futura. Eso no es una opinión, eso es un frenazo legal con papeles y todo. Y es exactamente lo que pasa cuando una marca grande siente que le están robando su identidad en la cara. La historia se pone todavía más sabrosa con el tiempo, porque no quedó como una simple pelea de 2021. Años después siguió saliendo el tema de que el Thar no se vendía en Australia precisamente por ese bloqueo legal y por lo parecido que era al Wrangler, y en 2025 volvió a sonar duro. Mahindra confirmó que el Thar no se vendería en Australia en su forma actual, o sea, la situación seguía siendo un muro para el modelo tal cual. Eso te dice que el problema no era un malentendido, era que el diseño se veía demasiado cercano al Wrangler para ese mercado. Y aquí entra el contraste que da morbo de verdad. Jeep construyó su imagen a base de historia y cultura. Ese carro es postura, es legado, es yo soy el original. Mahindra intentó vender la misma vibra saltándose el camino largo. Jeep vende apellido y símbolo. Mahindra vende acceso y atajo. Número 4. Toyota Corolla versus Geely CK. Este caso es especialmente sucio porque no va de lujo ni de estatus, va de confianza popular. El Toyota Corolla no es famoso por verse bien ni por presumir tecnología. Es famoso por algo mucho más serio: no morirse nunca. Décadas siendo el carro más vendido del mundo no por casualidad, sino porque funcionaba igual en Japón, en América Latina, en África o en Medio Oriente. Combustible malo, calor extremo, mantenimiento tardío, uso diario sin cariño. Y aún así seguía andando. El Corolla se volvió el carro que compras cuando no quieres sorpresas, el carro que no te falla cuando más lo necesitas. Esa reputación no se copia fácil, y ahí es donde entra Geely con el CK. El Geely CK no aparece como un experimento raro, aparece con una misión muy clara: parecer un Corolla, no uno específico, sino la idea general del Corolla. Sedán simple, líneas suaves, proporciones normales, diseño aburrido pero correcto. Exactamente el tipo de carro que la gente asocia con esto sirve para todo. No necesitaba ser bonito, necesitaba ser familiar. Y lo logró. Desde lejos, para el ojo poco entrenado, el CK se leía como otro sedán japonés más. Eso fue intencional. El problema es que Geely copió la cara externa de la confianza, pero no pudo copiar lo que realmente hacía grande al Corolla. Toyota tardó generaciones enteras puliendo motores, transmisiones, ensamblaje y calidad general. El Corolla no era perfecto, pero era consistente. Y esa consistencia es lo que convirtió a millones de personas en compradores repetidos. Geely quiso saltarse ese proceso. Sacó el CK al mercado con un precio agresivo, vendiéndolo como lo mismo pero más barato. Y mucha gente se lo creyó. Ahí empezó el verdadero desastre. En varios mercados, el CK empezó a ganar fama rápidamente, pero no por las razones que Geely esperaba. Problemas eléctricos tempranos, interiores que se deterioraban rápido, ruidos prematuros, fallos que un Corolla con 10 años encima no mostraba. El golpe fue doblemente doloroso porque la comparación era inevitable. El Corolla viejo seguía rodando como si nada, y el CK nuevo ya estaba visitando el taller. Esa diferencia mató cualquier ilusión de equivalencia. Toyota no tuvo que demandar a nadie. No hizo falta ningún juicio ni escándalo legal. El castigo fue mucho más cruel. El castigo del mercado real. Taxis que volvieron al Corolla. Familias que no repitieron CK. Mecánicos recomendando no comprarlo. El boca a boca fue devastador. Y cuando un carro económico pierde la confianza de la gente común, está muerto. Lo más morboso de este caso es que el CK intentó apropiarse de una promesa que no podía sostener. Toyota vendía tranquilidad real. Geely vendía tranquilidad prestada. Uno podía respaldarla con millones de kilómetros recorridos. El otro solo podía respaldarla con precio. Y cuando el precio es lo único que tienes, cualquier fallo te destruye. Por eso este número 4 es tan fuerte. Porque aquí la copia no falló en diseño. Falló donde más duele, en la vida diaria. Copió la forma, copió la idea, copió el discurso, pero no pudo copiar la durabilidad. Y en un carro pensado para gente común, eso es imperdonable. El Corolla siguió haciendo historia. El CK quedó como advertencia.
Número 5. Mini Cooper vs Lifan 320. Aquí el descaro ya no se esconde. Aquí no hay sutileza ni zona gris elegante. Aquí hay alguien mirando un ícono mundial, uno de los diseños más reconocibles del planeta, y diciendo sin rodeos: eso vende, eso gusta, hagamos uno igual, pero barato. Así aparece el Lifan 320, y desde el primer segundo deja claro de dónde viene. No hay que ser experto, no hay que comparar fotos, no hay que explicarlo mucho. Lo ves y piensas en el Mini Cooper. Punto. El Mini no es solo un carro pequeño, es un símbolo, un diseño con personalidad propia, con historia, con carácter, redondo, simpático, inconfundible. Durante décadas el Mini fue una idea clara: pequeño por fuera, divertido por dentro, diferente a todo lo demás. Cuando BMW lo revive, no revive solo un modelo, revive una identidad completa. El Mini moderno se volvió un objeto de deseo, no por ser barato sino por ser único. Y ahí es donde Lifan decide meterse. El Lifan 320 no se inspira en el Mini, lo imita descaradamente. Faros redondos, proporciones casi idénticas, silueta compacta, postura juguetona. Todo está colocado para que el mensaje sea inmediato. Mírame, soy como ese que te gusta, pero no cuesta lo mismo. No es una coincidencia ni un homenaje. Es una copia visual tan evidente que se volvió meme en muchos mercados. El famoso Mini chino. Y cuando un carro recibe ese apodo, ya perdió la batalla de identidad. Lo más morboso es que Lifan no intentó justificarlo mucho. El 320 fue lanzado como un auto urbano económico, aprovechándose directamente del cariño que la gente ya tenía por el Mini. No había historia detrás, no había legado, no había reinterpretación. Había un diseño copiado casi sin pudor, adaptado para producirse barato y venderse rápido. Era el atajo perfecto, usar una cara famosa para entrar al mercado sin tener que construir una marca fuerte. Las consecuencias no tardaron en aparecer. El Lifan 320 fue señalado desde el principio por su parecido extremo. Comparaciones por todos lados, burlas, críticas, y aunque no terminó en un juicio tan sonado como otros casos del ranking, el daño fue igual de real. El carro nunca logró desprenderse de la etiqueta de copia. Nunca fue visto como una alternativa legítima, solo como un intento barato de parecer algo que no era. Y luego vino el otro golpe, la realidad del uso. Materiales pobres, acabados simples, sensación general de producto barato. Mientras el Mini vendía experiencia, manejo, carácter y diseño bien ejecutado, el Lifan 320 solo vendía apariencia. Era un carro que se veía simpático de lejos, pero que al convivir con él dejaba claro por qué costaba lo que costaba. El encanto se acababa rápido. Aquí el contraste es brutal. El Mini vende personalidad y diseño auténtico. El Lifan vende disfraz. BMW se dio el lujo de no entrar en una guerra pública, porque el propio mercado se encargó de poner las cosas en su lugar. El Mini siguió siendo aspiracional. El Lifan quedó como curiosidad, como ese carro que parecía algo famoso, pero que nadie soñaba con tener, realmente. Por eso este es el número 5, porque aquí la copia ya no es inteligente ni silenciosa. Aquí es directa, evidente y hasta descarada. No intenta esconderse, no intenta justificar nada, simplemente se pone el traje de otro y sale a la calle esperando que la gente no se moleste demasiado. Y lo peor para una copia no es que la demanden, lo peor es que nadie la respete. Número 6. Toyota RAV4 vs Youngway UFO A380. Aquí ya no estamos hablando de inspiración, ni de tomar referencias. Aquí estamos hablando de uno de los casos más descarados y vergonzosos que ha dado la industria automotriz moderna. El Youngway UFO A380 no nace como una alternativa, nace como un calco sin pudor. Un calco hecho con la seguridad de que, si se vendía en ciertos mercados, nadie iba a poder hacer mucho al respecto. La primera vez que se mostró al público, la reacción fue inmediata. No había que explicar nada. Bastaba una foto al lado del Toyota RAV4 para que todo el mundo entendiera el chiste y el problema. El Toyota RAV4 llevaba años convirtiéndose en una referencia mundial. Toyota no improvisó con ese modelo. Lo fue puliendo generación tras generación hasta lograr algo muy concreto: el SUV compacto perfecto para la masa. No el más emocionante, no el más llamativo, pero sí el más equilibrado. Confiable, práctico, duradero, fácil de mantener. El RAV4 se volvió ese carro que compran familias, empresas, personas mayores, jóvenes, en países ricos y pobres. Un éxito global construido lentamente, sin atajos. Y ahí aparece Youngway. El UFO A380 no solo se parece al RAV4 en concepto, se parece en todo lo que importa visualmente. La forma general de la carrocería, las proporciones, el perfil lateral, la caída del techo, la forma de las puertas, el volumen del cuerpo. Hay ángulos desde los que el parecido
parecido es tan absurdo que parece un error de Photoshop. No es que recuerde al RAV4, es que parece que alguien tomó el molde y lo reutilizó. Cambiaron detalles mínimos, ajustaron algunas líneas, pusieron otro logo y listo, a la calle. Lo más fuerte es que John Wayne ni siquiera intentó ocultarlo demasiado. El A380 fue lanzado en China sabiendo que el parecido iba a generar ruido, pero también sabiendo algo más importante. El RAV4 era caro para muchos compradores, y cuando algo es caro y deseado, siempre hay espacio para una copia barata. El A380 se vendía como CSV moderno, pero el mensaje real era otro. Esto es como un RAV4 pero cuesta menos, y muchísima gente lo entendió así, aunque nadie lo dijera en voz alta. El escándalo no tardó. Medios internacionales, foros, comparativas, listas de copias chinas más descaradas. El A380 apareció una y otra vez como ejemplo principal. Se volvió un caso de estudio. Cada vez que alguien hablaba de plagio automotriz, el nombre John Wayne salía a flote. No por su calidad, no por su innovación, sino por el descaro. El carro quedó marcado para siempre como el RAV4 chino. ¿Y Toyota? Toyota hizo lo más humillante posible para una copia. No reaccionó. No necesitó montar un show legal mundial. No necesitó demandas públicas escandalosas. El simple contraste bastó. El RAV4 seguía vendiéndose en millones de unidades, manteniendo su valor, acumulando kilómetros. El A380, en cambio, empezó a mostrar lo que era: materiales pobres, calidad irregular, durabilidad cuestionable. La ilusión se caía rápido. Y ahí está la parte más morbosa de este caso, porque el A380 intentó robar algo que no se puede copiar con chapa y pintura: la confianza. El RAV4 no se compra solo por cómo se ve, se compra por lo que promete a largo plazo. John Wayne copió la cara, pero no pudo copiar la resistencia, ni la ingeniería, ni el respaldo de décadas. El resultado fue predecible. El A380 envejeció mal, perdió valor rápido, desapareció del radar. Quedó como un mal recuerdo y una anécdota incómoda. En la industria, este caso dejó una lección clara. Copiar demasiado no solo te expone al ridículo, también te condena a no construir identidad propia. John Wayne quedó encasillada como marca copiadora. El A380 nunca fue visto como una opción, fue visto como una copia barata, y esa etiqueta es mortal. Por eso este número 6 es tan importante en el ranking, porque aquí la copia ya no intenta ser inteligente ni estratégica. Aquí es copy-paste puro. Aquí es alguien intentando subirse al éxito ajeno sin pagar el precio de construirlo. Y el castigo no vino en forma de juicios espectaculares, vino en forma de olvido. Porque en el mundo del automóvil, copiar puede darte atención momentánea, pero solo el original sobrevive al tiempo. Número 7. Daihatsu Terios vs Sotye Nomad. Aquí el descaro ya deja de ser elegante y pasa a ser burdo. El Sotye Nomad no intentó parecerse a la idea del Terios, intentó parecerse al Terios mismo. Tan simple como eso. La jugada fue directa: tomar un SUV pequeño, probado, querido en mercados duros, y reproducirlo casi pieza por pieza para venderlo más barato. No hubo sutileza, no hubo reinterpretación, no hubo vergüenza. El resultado fue un carro que, visto de frente o de perfil, hacía que mucha gente creyera que estaba mirando un Daihatsu con otro logo. El Daihatsu Terios se ganó su lugar a la mala. No fue un carro de lujo ni un producto aspiracional. Fue un vehículo humilde, sencillo, ligero, pensado para calles rotas, para pueblos, para caminos donde un SUV grande estorba y un sedán no aguanta. El Terios se volvió famoso porque no se rompía, porque pasaba por donde otros no pasaban y porque su mecánica simple perdonaba casi todo. En muchos países se convirtió en el SUV de batalla, el que compras para usarlo, no para presumirlo. Sotye vio exactamente eso y decidió copiarlo sin rodeos. El Nomad apareció con una carrocería prácticamente idéntica, mismas proporciones, mismo tamaño, misma silueta cuadradita, misma postura elevada. Cambiaron detalles mínimos, luces ligeramente distintas, parrilla retocada, lo justo para no clavar el cuchillo hasta el fondo. Pero el mensaje visual era claro: esto es un Terios. Mucha gente no necesitó explicaciones. Lo vio y lo entendió al instante. Lo más sucio del asunto es cómo se vendió. En varios mercados, el Nomad se ofrecía como una alternativa directa al Terios, usando exactamente el mismo discurso: SUV pequeño, práctico, para todo uso. El problema es que Sotye copió la forma, pero no copió la resistencia. Materiales más baratos, ensamblaje pobre, durabilidad muy por debajo. Y ahí empezó el colapso silencioso. No hubo grandes juicios ni demandas famosas, pero sí hubo algo peor para una marca:
mala reputación acelerada, dueños decepcionados, mecánicos criticándolo, comentarios negativos que se regaban rápido. El Terios viejo seguía rodando sin quejarse, y el Nomad nuevo ya estaba mostrando desgaste. La comparación era inevitable y cruel. Daihatsu nunca tuvo que salir a pelear públicamente. El tiempo hizo el trabajo sucio. El Terios mantuvo su fama de guerrero pequeño. El Nomad empezó a desaparecer. Se volvió un carro que nadie recomendaba. Un ejemplo de lo barato sale caro. Y Sodje quedó marcada como una marca que no construía, copiaba. Este caso es especialmente incómodo porque demuestra hasta dónde llegó el descaro en ciertos momentos. Aquí ya no hablamos de copiar una idea general. Aquí hablamos de copiar un producto popular pensado para gente común. Aprovechándose de su fama y de su confianza, Sodje intentó robarse esa confianza con una carcasa parecida, y el mercado no se lo perdonó. Por eso, este es el número 7, porque aquí la copia ya no es elegante ni estratégica. Aquí es evidente, rápida y oportunista. Aquí el parecido es tan fuerte que confunde, y el daño es tan real que mata la marca poco a poco. El Terios siguió siendo lo que siempre fue. El Nomad quedó como advertencia. Número 8. Mercedes-Benz Clase G versus BAIC BJ80. Aquí ya entramos en terreno sagrado. Aquí ya no se copia un carro popular ni un SUV familiar. Aquí se copia estatus puro. La Mercedes-Benz Clase G no es solo un todoterreno, es un símbolo. Es un vehículo que nació militar, se volvió civil y terminó convertido en un objeto de lujo extremo. Cuadrado, tosco, sin disculpas. Un diseño tan brutal y tan reconocible que prácticamente no ha cambiado en más de 40 años. Y no porque no puedan cambiarlo, sino porque no se atreven. Porque tocar la Clase G es tocar una leyenda, y aún así, alguien lo hizo. El Bike BJ80 no intenta parecerse un poco a la Clase G. El BJ80 intenta hacerse pasar por ella. Desde lejos, el parecido es tan fuerte que incomoda. La forma cuadrada exacta, las proporciones, la postura, la manera en que el carro se ve rígido, pesado, dominante, todo está calculado para activar la misma lectura visual. Esto es una G-Class. No necesitas abrir el capó ni ver el interior. Con verlo estacionado, el mensaje ya está enviado. Mercedes tardó décadas en construir esa imagen. La Clase G se ganó su respeto en el ejército, en zonas extremas, en condiciones donde un fallo no se perdona. Luego llegó el lujo, el cuero, los motores enormes, el estatus. Hoy la Clase G no se compra solo para manejarla, se compra para ser visto. Es poder, dinero y tradición alemana comprimidos en un bloque de metal. Bike decidió saltarse todo eso. El BJ80 nace con una misión clara: ofrecer la apariencia de una Clase G a una fracción del precio, no la experiencia, no la ingeniería, no el legado, la apariencia. Es el equivalente automotriz a ponerse un traje caro falso para entrar a una fiesta donde no te invitaron. Desde ciertos ángulos, el BJ80 es tan parecido que mucha gente lo confunde. Y eso no es un accidente, eso es exactamente lo que Bike quería. El descaro fue tan evidente que el BJ80 se volvió famoso por el parecido incluso fuera de China. Artículos, comparaciones, burlas, gente diciendo que era una Clase G con logo cambiado. El carro nunca pudo escapar de esa sombra. No importaba cuánto equipamiento tuviera o cuánto costara, siempre era el clon. ¿Demandas? Aquí la cosa se volvió tensa, pero silenciosa. Mercedes no necesitó montar un espectáculo legal enorme. El BJ80 se vendía en mercados limitados, bajo contextos controlados. Bike fue cuidadosa con volúmenes y exposición, pero el mensaje estaba claro en la industria. Se habían acercado demasiado, tan cerca que ya no era inspiración, era imitación descarada. Y aquí viene la parte más morbosa. El BJ80 no solo copia la forma, copia la sensación de poder. Ese sentimiento de manejar algo que parece indestructible, caro, exclusivo. Pero cuando rascas un poco, la realidad aparece. Calidad inferior, mecánicas normales, experiencia muy lejos de una Clase G real. Es un disfraz bien hecho, hasta que lo usas. Mercedes siguió vendiendo Clase G a precios absurdos, con listas de espera y clientes felices. El BJ80 quedó atrapado en su propio truco, demasiado parecido para ser respetado como original, demasiado distinto para ser tomado en serio como alternativa. Un limbo incómodo donde la única identidad que tiene es parecerse a otro. Por eso este es el número 8, porque aquí la copia ya no es solo descarada, es atrevida, es meterse con uno de los diseños más protegidos y reconocidos del mundo. Es intentar vender lujo robando la silueta del lujo, y aunque no terminó en un juicio explosivo, quedó marcado para siempre como lo que fue, un intento de comprar estatus con chapa prestada. Número 9.
Porsche Macan versus Sotie SR9. Aquí ya no estamos hablando de parecerse por accidente ni de tomar referencias. Aquí estamos hablando de uno de los plagios más descarados y vergonzosos que ha visto la industria del automóvil moderna. El Sotie SR9 no se parece al Porsche Macan. El Sotie SR9 es el Macan, pero sin apellido, sin alma y sin pudor. Este caso fue tan brutal que ni siquiera dio tiempo a debates largos. El mundo automotriz lo vio y reaccionó al unísono. Esto es una copia descarada. El Porsche Macan es un SUV que Porsche tardó años en pulir. No nació para ser barato ni para ser masivo. Nació para meter el ADN Porsche en un formato más familiar, sin perder deportividad ni estatus. El Macan se convirtió rápidamente en uno de los modelos más vendidos de la marca, no solo por cómo corre, sino por lo que representa. Llevar un Macan es llevar un Porsche. Prestigio, diseño, ingeniería alemana y una imagen aspiracional muy clara. No es un carro que se compra solo por necesidad, se compra por deseo, y Sotie decidió robarse ese deseo. El SR9 aparece con una silueta prácticamente idéntica al Macan. El perfil lateral, la caída del techo, la forma de las ventanas, el volumen del cuerpo, todo grita Porsche. No es una inspiración, es una calca con cambios mínimos para no caer en lo ilegal de forma directa. Desde ciertos ángulos, el parecido es tan ridículo que parece una broma pesada. Cambiaron luces, retocaron la parrilla, ajustaron algunos detalles, pero el esqueleto visual es el mismo, y eso no fue casualidad, fue totalmente intencional. Lo más morboso de este caso es que Sotie ni siquiera lo negó. El SR9 se vendía sabiendo perfectamente que la gente lo iba a llamar el Porsche chino. Y lejos de afectarles, eso era parte del plan. Sotie entendió algo muy simple. Muchísima gente quiere verse en un Porsche, pero muy poca puede pagarlo. Entonces ofrecieron la apariencia del Macan por una fracción del precio. No la experiencia, no el desempeño, solo la imagen. La reacción fue inmediata. Medios de todo el mundo destrozaron el SR9. Comparativas lado a lado, artículos llamándolo una copia sin vergüenza, memes, burlas. El SR9 se convirtió en el ejemplo número 1 cuando se hablaba de plagios chinos. Era imposible defenderlo. No había argumento estético ni técnico que lo salvara. Era tan obvio que hasta personas que no sabían nada de carros lo notaban. ¿Demandas? Aquí está lo interesante. Porsche sí evaluó acciones legales, y el caso generó muchísima presión mediática. Sotie se movía en un mercado donde las leyes de diseño eran más laxas, pero aún así el escándalo fue tan grande que el daño a la marca ya estaba hecho. Sotie quedó marcada como una empresa sin identidad propia, dispuesta a copiar lo más aspiracional del mercado sin ningún tipo de vergüenza. Y luego vino el golpe final. El SR9 no solo era una copia visual, también era un desastre en términos de calidad comparado con lo que prometía. Materiales baratos, experiencia de manejo pobre, nada que ver con lo que la silueta sugería. Era un Porsche, solo en fotos. En la vida real, la ilusión se caía en minutos, y cuando vendes ilusión y esta se rompe tan rápido, la decepción es brutal. Mientras tanto, Porsche siguió vendiendo Macan como si nada. Listas de espera, precios altos, clientes fieles. El Macan envejecía bien, el SR9 envejecía mal. Sotie, además, terminó colapsando financieramente años después, y el SR9 quedó como uno de los símbolos más claros de por qué copiar sin construir identidad propia es un camino corto, pero mortal. Este caso fue tan extremo que muchos lo consideran el plagio automotriz más descarado de su época, no por terminar en un juicio espectacular, sino porque cruzó una línea invisible, la de copiar no solo un diseño, sino un sueño aspiracional. Sotie no quiso competir con Porsche, quiso hacerse pasar por Porsche. Por eso este es el número 9, porque aquí la copia ya no es atrevida, es insolente. Aquí ya no se roba solo la forma, se roba el deseo, el estatus y el nombre implícito. Y cuando haces eso, no importa cuántos coches vendas, quedas marcado para siempre como lo que fuiste, una copia sin vergüenza. Número 10. Range Rover Evoque vs Landwind X7. Aquí ya no estamos hablando de descaro. Aquí estamos hablando de cruzar una línea que nadie antes se había atrevido a cruzar tan abiertamente. El Landwind X7 no fue una inspiración exagerada. Fue una clonación descarada, ejecutada con tanta frialdad que parecía una provocación directa. Cuando el X7 apareció, el Range Rover Evoque no era un diseño viejo ni olvidado. Era la joya fresca de la corona de Range Rover. Un SUV compacto que había cambiado las reglas del lujo, que había llevado la marca a un público nuevo, joven, aspiracional. El Evoque no solo se vendía bien, se deseaba. Y eso fue exactamente lo que Landwind decidió robar. El parecido era tan obsceno que no necesitaba explicación técnica. No hacía falta
falta hablar de líneas, proporciones o siluetas, bastaba con ponerlos uno al lado del otro. Mismo perfil, misma caída del techo, misma forma general del cuerpo, misma presencia. Desde ciertos ángulos eran indistinguibles, no recordaban al Evoque, eran el Evoque, con otro logo, con materiales más baratos, pero con la misma cara. Fue uno de esos momentos raros donde toda la prensa mundial coincidió sin discutir. Esto no tiene defensa. Lo más morboso es el timing. Landwind no esperó años, no copió un diseño antiguo. Lanzó el X7 cuando el Evoque todavía estaba en pleno auge, cuando todavía era novedad, cuando aún salía en anuncios, alfombras rojas y portadas. Fue como copiar una canción que aún estaba sonando en la radio. Eso hizo que el golpe fuera mucho más violento. No parecía oportunismo, parecía burla. La reacción fue inmediata. Medios internacionales explotaron. Comparativas lado a lado inundaron Internet. El Landwind X7 se volvió viral, pero no por buenas razones. Se convirtió en el ejemplo máximo de plagio automotriz. Incluso personas que no sabían nada de coches entendían el problema al instante. Y cuando un plagio es tan evidente que no necesita contexto, ya no hay escapatoria. Jaguar Land Rover no hizo lo que muchos esperaban en estos casos. No miró hacia otro lado, no se resignó. Fue a juicio en China, algo que durante años se consideró casi imposible de ganar para marcas extranjeras en temas de diseño. Y aquí está lo histórico. Ganaron. En 2019, los tribunales chinos dictaminaron que el Landwind X7 había copiado ilegalmente el diseño del Evoque. No fue una advertencia suave, fue un golpe seco. Landwind fue obligada a detener la producción y venta del X7, a modificar profundamente el diseño y a enfrentar compensaciones. El fallo sentó un precedente brutal. Esto no fue solo un juicio entre dos marcas, fue un mensaje a toda la industria. Fue la primera vez que una corte china reconocía tan claramente la copia de un diseño automotriz extranjero y actuaba en consecuencia. El X7 pasó de ser el Evoque chino a ser el caso judicial más famoso de plagio automotor. En universidades, foros y medios, este caso se sigue citando como el punto de quiebre. Y aquí viene la parte más cruel para Landwind. El X7 era su modelo estrella, su gran apuesta, el coche con el que querían ganar relevancia. Cuando el juicio cayó, no solo perdieron el modelo, perdieron credibilidad. El X7 quedó marcado para siempre. Aunque se intentaron rediseños posteriores, la mancha ya estaba ahí. Nadie lo veía como un SUV. Lo veían como el Evoque falso que fue prohibido. Y en el mundo del automóvil, esa reputación es letal. Mientras tanto, el Evoque siguió su camino sin inmutarse. Nuevas generaciones, ventas globales, prestigio intacto. El original sobrevivió al escándalo. La copia no. Landwind, de hecho, terminó perdiendo peso en el mercado, y hoy es recordada más por este juicio que por cualquier innovación propia. El X7 no dejó legado técnico, ni diseño propio, ni admiración. Dejó vergüenza histórica. Por eso este es el número 10 y no puede ser otro, porque aquí no solo hubo copia, aquí hubo castigo. Aquí el descaro fue tan extremo que rompió el equilibrio tácito que existía. Aquí la copia no solo quedó expuesta, fue oficialmente condenada. El Landwind X7 no es solo el rey del descaro, es la prueba definitiva de que copiar demasiado no te da éxito, te da un lugar permanente en la lista negra de la historia automotriz. Este no fue un chisme más, fue un antes y un después, el momento en que la copia dejó de ser tolerada y pasó a ser castigada públicamente.